Esteban, que no necesita presentación, me decía que es un impresentable. Ya sabéis lo que quiero decir. Esteban es un conocido de todos nosotros, yo creo que no le conozca en directo, le conoce en diferido y por el plasma, sin comparte con nadie. Y bueno, en directo, y bueno, pues vamos a ver su punto de vista desde una organización como la suya, el Movimiento contra la Intolerancia y la Xenofobia, que conoce muy en primera mano lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que nos puede pasar. Adelante. Eso ya es la bola de cristal. Tú te lo puedes imaginar. Adelante tú. Bueno, la verdad es que para los que no lo conozcan, nosotros pusimos en marcha esta iniciativa, esta asociación a principios de los 90, a raíz de un asesinato. Trabajamos mucho en la escuela, campaña de sensibilización. La primera campaña se llamaba Jóvenes contra la Intolerancia, otra Democracia es Igualdad, y en ese contexto se produjo un asesinato de un grupo neonazi que acabó con la vida de Lucrecia Pérez por el hecho de ser negra y por el hecho de ser inmigrante. En aquel momento no había inmigrantes, lo digo porque este es un dato de reflexión. En aquel momento no había inmigrantes. Estábamos hablando de un momento de 300.000 inmigrantes, 150.000 en la Unión Europea y 150.000 en España. Pero había odio. Esto es distinto. Los laboratorios de la xenofobia estaban a tope. Y estaban a tope en el país de al lado, en Francia. En Francia, Le Pen ya tenía un peso específico. Había clubs importantes de producción de discurso de xenofobia, como el Club de los Laos, que era con este nombre, que va a ser importante, que luego da pie a corrientes ideológicas como el bloque identitario. El bloque identitario va a tener mucho peso en el Frente Nacional y va a tener mucho peso en los jóvenes a los que hacía referencia Karim. No en vano, pues el Frente Nacional acaba de tener ahora mismo un 25% en las últimas elecciones. Eso no viene de la noche a la mañana, ni viene por un acto terrorista. Eso es un proceso donde yo creo que Francia ha cometido un error. Francia, el país de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, se olvidó de los inmigrantes y puso en marcha una política asimilacionista. Nunca contempló una perspectiva intercultural y allí, que es el país donde Voltaire escribió muchas cosas buenas sobre la tolerancia, como aquella de la tolerancia nunca fue bandera de una guerra civil, pero la intolerancia ha sembrado el planeta de matanza. Lo podían haber recordado y lo acaban de recordar ahora, después de esta situación donde veríais que la primera pancarta era por la libertad, haciendo referencia a la libertad de expresión tras el asesinato de Charlie Hebdo, por la tolerancia como alternativa frente a la islamofobia y por los derechos humanos. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Ojalá, contra los racistas, contra los neonazis. Y hemos articulado siempre dos vías. Una, la educación como gran instrumento de convivencia y de sensibilización preventiva, la educación en valores democráticos. Hay que decirlo, porque cuando dicen educación en valores, no. Si es que yo cuando era pequeño me enseñaban valores, la formación del espíritu nacional, el fuero de los españoles y el fuero del trabajo. No me mires, Victorino, que yo también era somos jóvenes. No se formaban en valores, ¿no? Entonces hay que ponerle el apellido, valores democráticos, valores humanistas, valores que son derechos humanos y el primer artículo, el primero como el primero es de la Carta Fundamental de Derechos Humanos, es la dignidad humana, el valor de la persona. En torno a eso pivota todo. Si no entendemos eso, no entendemos nada. En torno al principio que es la dignidad humana, al valor en sí, que no nos da un Estado, que lo tenemos nosotros, que los Estados lo que tienen que hacer es reconocerlo, aparece el gran tronco, que son los derechos humanos, y la axiología de la dignidad, la axiología democrática son la libertad, la igualdad, la fraternidad o solidaridad, la justicia y la tolerancia como valor relacional. Eso estaba muy olvidado y en el año 95 la UNESCO nos da una gran alegría, ¿no? Con la declaración de principios. La tenéis por ahí difundida y si no, aquí he traído algunos materiales. Pero va a ser clave para acometer la diversidad. Es decir, hay una perspectiva intercultural, pero hay un punto de partida que es cómo concebimos la alteridad, cómo concebimos a la otra persona. Entonces hay que concebirla desde ese principio, o desde ese valor, mejor dicho, es decir,
respetar, aceptar y apreciar la diversidad humana, que es la diversidad cultural, sus formas de expresión y, ojo, las distintas maneras de manifestar la condición humana. No cualquier cosa esta última frase. Es decir, que no es solo para el racismo y la xenofobia, es para la homofobia, para la aporofobia, la fobia pobre, para el antisemitismo, para la islamofobia, para la vascofobia. Mañana tengo una intervención yo por el tema del fútbol, donde hay vascofobia y hay catalanofobia para morir. A ver, Karim acaba de hacer un gesto de respeto y cariño, recordando a las víctimas del avión. Es todo un contraste con los Twitter que han estado difundiendo, diciendo que daba igual, la vida no valía nada, insisto en este concepto, porque eran catalanes. La vida no valía nada. Artículo número 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El valor de todos, de la dignidad. Artículo número 10 de la Constitución Española, que pasa desapercibido, la dignidad humana. Artículo número 1 de la Constitución Alemana. Nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, asustados por su Instituto de Higiene Racial creado por Himmler, donde decía que los judíos no valían nada, los rojos no valían nada, el síndrome de Down no valían nada, los gays no valían nada, los gitanos no valían nada. ¿Qué hace la Constitución alemana? Pone la dignidad como principio fundamental sobre lo que articular los valores democráticos. Dicho esto, uno dice, bueno, ¿y cómo habéis encarado vosotros el tema de Charlie Hebdo? Pues lo hemos encarado con esta perspectiva, pero ya lo encaramos el 11M. Cuando se produjo aquí este atentado, yo recuerdo que me tocó salir con compañeros musulmanes, y aquí tienen, después van a intervenir compañeros y compañeras musulmanas, con las que participamos, que luego lo explicará ella, en la plataforma ciudadana contra la islamofobia. Esta es una iniciativa importante, es decir, musulmanes y no musulmanes nos ponemos de acuerdo para frenar la islamofobia. Bueno, pues el 11M, que mucha gente dice, ¿qué pasó aquí en España? En España pasaron cosas muy importantes, que pasaron desapercibidas para los medios de comunicación, quizá mejor, que a veces enredan tanto, que es mejor que no presten atención. Pero una de las cosas que pasaron es que la gente, con la experiencia de ETA, había aprendido a deslindar la ecuación vascos terroristas. Y cuando salíamos a las calles con las manos blancas, que había algunos que se reían de nosotros y decíamos, vascos sí, terroristas no, vascos sí, ETA no. Cuando pasó lo del 11M, volvimos a hacer lo mismo, musulmanes sí, terroristas no. Pero hay como una cultura subyacente, un proceso aprendido en nuestra ciudadanía, donde se disocia lo que es el Islam, lo que son los musulmanes y lo que es el terrorismo. Precisamente lo que ha señalado Karim. Se produce todo lo contrario en Estados Unidos, en Francia, donde hay una corriente alimentada sobre todo por esos laboratorios del odio que antes he mencionado, o partidos políticos como el del Frente Nacional, donde establece una ecuación donde Islam es igual a terrorismo. Ese círculo diabólico hay que romperlo, y hay que romperlo desde los principios. Es verdad que hay muchos soportes, hablamos, nos juntamos, ponemos películas y tal, pero es fundamental tener el discurso agarrado para neutralizar la intolerancia. La intolerancia es sencilla, es la negación y no del respeto, de la aceptación y del aprecio a la diversidad humana. Ahora vais a empezar a escuchar muchos conceptos, porque ya ha entrado en la agenda institucional después de 20 años, como crimen de odio, discurso de odio, lo dice el título de la ponencia. Es muy sencillo, un crimen de odio es cualquier infracción penal basada en la intolerancia, en la negación del otro. Es decir, yo te pego a ti porque eres negro. Me da igual, no he hablado contigo, pero como eres negro, como eres diferente, yo me siento con poder para pegarte, expulsarte, mantener hostilidad, discriminarte o hacer lo que considere en cuanto a violar la dignidad de
tu persona. Y lo hago con un negro, lo hago con un gay, lo hago con un inmigrante, lo hago con una persona sin hogar, etcétera, etcétera. El problema es que tampoco estamos para tirar cohetes, porque incluso hemos acometido la respuesta de manera muy fragmentada. Y esa respuesta se nos ha encasillado por un lado en el racismo y xenofobia, por otro lado en lo que ahora se llama LGTBI-fobia, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, fobia, en el antisemitismo, en la islamofobia, en el nuevo concepto aporofobia, que los jueces cuando lo utilizamos dicen que es eso, es fobia al pobre, a las personas sin hogar. Seguro que lo recordáis, o sea, Rosario Indrinal dormía en el cajero de la Caixa de Barcelona y llegan 3 niñatos neonazis, la orinan, la humillan, porque es una vida sin valor, la echan gasolina y la prenden fuego. ¿Lo recordáis? Vale, pues aquí ha habido más casos. Uno salió antes de ayer. Les han condenado 20 años. Y un servidor lleva clamando por las personas sin hogar más de 20 años. Y hemos pedido que se incluya como agravante, porque es una quiebra del valor de la dignidad humana de estas personas, como agravante en el 22.4. Bueno, no se nos ha hecho caso. Y el Código Penal ha mejorado, pero en el 22.4 no veréis a las personas sin hogar. Como no veréis el origen territorial, es decir, la vascofobia, la catalanofobia, la extremadurafobia, es decir, por origen territorial, la hispanofobia, por origen territorial, por aspecto físico, por ser punky, por ser hippie, se mata, se agrede, y esos son delitos de odio. Delitos de odio basado en la negación de la otra persona. Bueno, pues la islamofobia está en ese marco. ¿Quiere decirse que solo hay una línea de agresión, de delito de odio o de discurso de odio que alimenta ese delito en una dirección, solo hacia los musulmanes? No. Las direcciones son múltiples. Y tenéis que empezar a ver el mundo como es, un mundo global, un mundo donde todo se relaciona con todo. Yo siempre utilizo el concepto de realidad poliédrica, que tiene muchas caras y muchas aristas. Por lo tanto, la intolerancia tiene el racismo, la xenofobia, etcétera. He mencionado caras, pero luego tiene muchas aristas. Se puede cometer segregación, prejuicios, hostigamiento, asesinato, crímenes de lesa humanidad. ¿Dónde ponemos el final? Se puede cometer lo que ya ha cometido el ser humano, que ha sido barbarie. Entonces, lo único que hay que tener es un poco de imaginación y decir, ¿qué pasó en los años 40? ¿De qué estaba lleno Auschwitz? De todos estos diferentes que estamos mencionando. ¿Y cuál es el compromiso? El nunca más. Así lo dijeron los que salieron de Auschwitz. Nunca más. ¿Y estamos haciendo todo lo que podemos? Pues una sobreviviente de Auschwitz, mi presidenta de honor, Violeta Friedman, me enseñó dos cosas muy sencillas. Que la educación es el camino. Educación, valores democráticos. El conjunto de los valores. Y que la justicia es la otra vía del tren, o sea, la otra línea. Es decir, hay que poner a quien impulsa el discurso del odio, a quien comete delitos de odio, hay que ponerlo ante el juez y sancionarles y tener, claro, una vía punitiva. Pero no la vía punitiva que en estos momentos se está planteando con la ecuación Islam igual al terrorista. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo una vía punitiva para todo aquel que cometa hate crime, que cometa crimen de odio. Es distinto. Es distinto. Hay que evitar barbaridades, como puede ser ver que cualquier persona, por el hecho de ser diferente, ya es un peligro. En el caso del Islam, terrorismo. También tenemos que manejar los conceptos. Hablamos de fundamentalismo, dice violencia fundamentalista, el título. No voy a criticar el título, pero fundamentalismo es una cosa, integrismo es otra, fanatismo es otra.
Entonces hay que pararse a pensar. Hay fundamentalistas verdes, hay fundamentalistas religiosos, hay fundamentalistas de cualquier tipo, hay fundamentalistas de los derechos humanos. Yo, por ejemplo, me considero fundamentalista de los derechos humanos. Aquí mi amigo, pues no te digo nada, ¿entiendes? No es cuidadín. La parte peligrosa es si para defender los derechos humanos cortacuellos. Entonces, bueno, no va del camino. Pero el problema que tenemos, o sea, hay un fundamentalismo, por ejemplo, en las religiones todas, voy a poner un ejemplo, de una persona, no es que fuera fundamentalista, es que ya es integrista. Es decir, el fundamentalismo, estamos hablando de los ismos, de las cosas, de las cosmovisiones que se tienen en la cabeza. Cuando hablamos ya de integrismo, ya es un proyecto político que se proyecta en el Estado, que se proyecta en el gobierno, que se proyecta en las leyes. Entonces el integrismo ya es un proyecto. Y lo que defiende el califato, lo que defiende una construcción islámica o la aplicación de la Sharia, ya están en el proyecto. Y el fanatismo es una actitud. Es la actitud de la persona que lo quiere llevar a cabo, que dice yo que soy fanático, pero como puede haber fanáticos del Madrid, los Sur, o como puede haber fanáticos del Atlético, frente al Atlético, o del Barcelona, pues, etc. O sea, puede haber fanáticos de todo esto. Entonces, el problema al final son las conductas, pero antes están las actitudes, lo que hay aquí, en la cabeza. Y eso, llegamos a eso con la educación en sentido amplio e integral, es decir, reflexión, debate, argumentos, neutralización de prejuicios. Por ejemplo, los prejuicios diseminados que nos diseminan muchas veces los políticos con respecto al inmigrante son tremendos. Todo eso hay que frenarlo y deconstruirlo. Bueno, yo creo que la tarea es ingente y este tipo de situaciones que son terroríficas, en primer lugar, yo pediría dos cosas. Una, mirada global, lo hablará mi compañero Mustafa, de la tragedia, cómo vive el terrorismo yihadista, si tenemos que ponerle un apellido, en Nigeria, en Senegal o en África, donde está habiendo miles de musulmanes asesinados. Pero parece que son vidas sin valor, o que tienen menos valor que las nuestras, y no les prestamos la suficiente atención. Y la otra cuestión es mentalizarnos de que no hemos hecho más que empezar y que este mundo no tiene vuelta atrás. Es decir, el mundo está globalizado, no se va a desglobalizar. Los laboratorios del odio están haciendo un discurso de construcción de estados nacionales, de revertirlos hacia estados nacionales, y si no son estados nacionales, son sociedades identitarias que son altamente peligrosas, el discurso identitario. Entonces, el problema no es negar la identidad, el problema es cómo vives tú la identidad. Yo puedo tener mi identidad, soy de Vallecas, soy de Lavapiés, me gusta el Rayo Vallecano, pero no por eso me he ido a dar palizas a la gente por vivir mi identidad. Con lo cual, hay que repensarse todo, hay que poner los fundamentos, es decir, principios, valores, lógica democrática en el puesto de mando, y a partir de ahí caminar, aceptar la diversidad y no tener empacho a defender el derecho a la diferencia. Hablamos mucho del derecho a la igualdad, pero el derecho a la diferencia también existe. Yo en diciembre recibí una postal muy agradable, una carta de la ministra negra del gobierno francés, y me decía: ánimo Esteban en la defensa del derecho a la diferencia. Es que la diferencia existe. Lo que pasa es que ese derecho hay que contextualizarlo en la igualdad de los derechos fundamentales. Recordar los más veteranos del lugar, como en el año 95 hacíamos cosas muy buenas, que decíamos: somos iguales, somos diferentes. Esa es la línea. Muchas gracias por haberme soportado.